Hola, Maker Furiosos. Hoy vamos a aprender cómo calcular resistencias para LED. Es algo bastante sencillo pero muy importante. Seguro que lo vamos a utilizar en muchos proyectos. Vamos a calcular resistencias para LED en serie y en paralelo. Además veremos ejemplos prácticos. Conoceremos mejor las resistencias, los LED y finalmente veremos un típico problema de LED. Así que ponte cómodo. ¡Vamos ya! Bien, pues aquí tenemos un diodo LED de color azul de 5 milímetros. Como se puede ver, tiene una patilla más larga llamada ánodo y otra más corta llamada cátodo. La positiva es el ánodo, la larga, la negativa es el cátodo, la corta. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Ahora lo que quiero enseñaros es por qué un diodo LED necesita una resistencia. Por ejemplo, este diodo LED de color azul más o menos necesita para encenderse unos 3 voltios aproximadamente. Así que si cogemos una pila de botón de 3 voltios, pues no necesitará de resistencia. Se encenderá bastante bien. Pero claro, no siempre vamos a tener el voltaje justo. Si por ejemplo tenemos una fuente de alimentación como esta de 9 voltios, ¿qué pasaría si conectamos el LED directamente? Pues si os parece, vamos a verlo. Fijaros, vamos a conectar el LED sin ninguna protección, es decir, sin ninguna resistencia, directamente a una batería de 9 voltios. Vamos a ver qué ocurre. Atentos que esto dura poco. ¡Pum! Bueno, lo que acaba de ocurrir es que el diodo LED se ha fundido. O sea, este diodo LED ya no nos sirve. Si lo volvemos a comprobar con los 3 voltios, veremos que ya no se enciende. Da igual como lo ponga, que no se enciende. Y es que acaba de morir. Ha muerto joven. Se encendió solo una vez, creo. Así que, ¿cuál es la solución? Pues bien, la solución es esta. Es añadir una resistencia al diodo, de forma que haga pasar el voltaje justo que necesita el diodo LED. Vamos otra vez a probarlo. No, al revés. Si lo colocáis al revés, pues no funciona. Tiene que ser siempre el ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Así que, atención, ¿explotará o no? ¡No! Estamos haciendo que pase el voltaje justo que necesita el diodo LED, gracias a la resistencia. Por eso es tan importante calcular bien la resistencia que necesite el diodo LED. Bueno, ya que estamos hablando de lo que le puede pasar a un LED si no lleva resistencia, esto que veis aquí
lo de conectar un LED a la placa de Arduino directamente al pin número 13, esto es algo grave. Lo he visto en muchos vídeos y la verdad es que hace daño a la vista. Os voy a explicar por qué. Si nos vamos al esquemático de la placa Arduino Uno Red 3 y buscamos el pin 13 o la salida 13, os la voy a marcar en rojo y así se ve perfectamente. Esta salida no dispone de ninguna resistencia, de forma que le estamos metiendo al LED 5 voltios en modo salvaje. Mirad, si lo amplificamos, vemos que existe una resistencia, pero esa resistencia es para el LED amarillo que lleva ya la placa incorporada. De forma que la salida no tiene ninguna resistencia. Consecuencias, bueno, el LED puede morir, como hemos visto antes, lo cual no es grave. Un LED vale muy poco, pero lo grave podría ser que podríamos achicharrar el pin 13, quedarnos sin él. Así que nada de conectar directamente un LED a la placa. No seas gañán. Bueno, antes de calcular el valor de resistencias para LEDs, vamos a hacer un repaso básico de resistencias y LED. Es algo que os podéis saltar, pero es bastante aconsejable que lo veáis. Siempre se puede aprender algo nuevo. Vale, empezamos. Resistencias. Aquí tenéis lo que sería una resistencia. Viene a ser como una, por decirlo de alguna manera, como una cápsula, suele ser marrón o azul, con varias bandas de colores. Bien, esquemáticamente se representa de dos maneras, como podéis ver justo debajo del dibujo de la resistencia. Perfecto, vale, las resistencias se miden en ohmios y para saber el valor de una resistencia que tengamos en la mano hay varios métodos. El fácil, multímetro. Otro, un poco más complicado, mediante la tabla de colores. De forma que, por ejemplo, la resistencia que viene arriba, su primera banda es de color marrón. Eso es un 1. Su segunda banda es de color rojo. Eso es un 2. La tercera negra, un 0. Y la cuarta, la multiplicación, es dorada, 0,1. Es decir, esta resistencia valdría 12 ohmios. Bueno, otra cosa que tenéis que saber es que las resistencias tienen unos valores comerciales establecidos. Es decir, si tú te pones a calcular el valor de una resistencia para un LED y te sale 190, cuando vayas a la tienda y le digas al dependiente quiero una resistencia de 190 ohmios, te va a decir no. Las hay de 180, 220, etc. Como podéis ver en la tabla, los valores comerciales de las resistencias van de 1 ohmio hasta 10 megaohmios. Una brutalidad. Por último, hay una cosa también muy importante que a veces se escapa, y es que las resistencias también se dividen por la potencia. Esta potencia va desde 1/8 de vatio hasta varios vatios. De forma que en la tienda pasará lo mismo. Cuando compres una resistencia, te preguntará el dependiente de cuántos vatios. Pero bueno, eso también vamos a aprender a calcularlo. Normalmente, para saber la potencia de la resistencia, se mide. Como podéis ver aquí, de 1 vatio mediría 11,5 milímetros. De medio vatio, 8,5 milímetros, etc. Bueno, vamos a los LEDs. Para empezar, ¿qué es un LED? Bueno, un LED, cuyas siglas vienen de Light Emitting Diode, es decir, un diodo emisor de luz, es un diodo por el cual, cuando aplicamos un voltaje lo suficientemente grande, emite una luz, debido a un proceso que se conoce como atención a la palabrilla
electroluminiscencia, no es corta, ¿no? El cual incluso llega a producir algo de calor, pero muy poco. Es muchísimo más eficiente un LED que cualquier bombilla. Además, un LED utilizado de forma continua puede llegar a durar más de 10 años. El símbolo esquemático de un LED, como veis, es igual que el de un diodo, solo que aparecen dos flechitas que salen de él. Es la luz que emite. Está bien, ahora hay 3 cosas importantes que debemos de saber de un LED antes de trabajar con él. La primera, la polaridad, es decir, cuál es su lado positivo y el negativo. Yo personalmente conozco 4 formas, no sé si habrá más. La primera, si el LED tiene patillas, fácil. La más larga es el ánodo, el positivo, y la más corta es el cátodo, el negativo. Esa es la primera. La segunda forma, si cogemos el LED y lo miramos desde arriba, veremos que hay una parte como lijada, lisa. Esa parte corresponde al cátodo, mientras que la otra corresponde al ánodo, el lado positivo. Bien, la tercera forma es que en este tipo de LEDs con los que trabajamos en Arduino, que suelen ser de 5 milímetros, la capucha, si es transparente, podemos ver que dentro hay como un receptor o terminal grande y otro pequeñito. Bien, pues el terminal grande es el cátodo o negativo, donde está el silicio, mientras que el más pequeño, más finito, es el positivo, el ánodo. Y la cuarta forma sería mediante un multímetro. Esto ya lo vimos en otro vídeo. Os voy a dejar el enlace que aparezca por arriba, como siempre, por si queréis ver cómo usar un multímetro de forma facilísima para principiantes. Pues bien, cogemos el multímetro, lo ponemos en la posición de continuidad o diodos y con la sonda roja cogemos una patilla y con la sonda negra cogemos otra. Si el LED se enciende, la patilla de la sonda roja es el ánodo, el positivo, y la patilla de la sonda negra es el cátodo o negativo. Si no se enciende, o bien está roto, o bien cambiamos las sondas de patilla. Ahora vamos a ver las otras 2 cosas importantes que debemos de conocer de un LED. El voltaje de polarización, es el voltaje con el que el LED emitirá luz, y la máxima cantidad de corriente que soporta ese LED. Bien, cada LED tiene un voltaje de polarización distinta según su color, de forma que, como podéis ver en la tabla, el de color rojo va de 1,8 a 2,2, el azul de 3 a 3,7, bueno, así para todos, cada uno tiene su valor. Pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Estos valores de voltajes de polarización no son universales. Es decir, no todos los LED rojos tienen un valor de voltaje entre 1,8 y 2,2 voltios. No. Esto dependerá de cada fabricante. Y es que, como podéis ver aquí en esta hoja de datos de este LED específico, de este fabricante específico, pues tiene unos valores de voltaje diferentes a los que podía tener el LED fabricado por otra compañía. Eso sí, no van a variar mucho. Los rojos más o menos siempre estarán ahí, los azules ahí, la variación será pequeñísima. Por último, también es importante conocer la máxima cantidad de corriente que soporta ese LED. En este caso, estos LEDs de 5 milímetros soportan todos los 20 miliamperios. Bien, pues vamos al meollo de la cuestión. Vamos a calcular el valor de la resistencia para un LED en un circuito. Por ejemplo, en este circuito tan simple, donde se ve la fuente de alimentación, por el dibujo parece una batería, la resistencia y en serie el LED. ¿Cómo podemos calcular el valor de la resistencia? Pues bien, para eso está la ley de Ohm. Es decir, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia.
de forma que podemos despejar la resistencia, que será el voltaje dividido por la corriente. Y en este caso en concreto, el valor de la resistencia será la diferencia entre voltajes del circuito y el diodo LED, es decir, la caída de voltaje, como tú lo prefieras, y el voltaje de polarización. En este caso, yo he llamado VS al voltaje de alimentación del circuito, VF al voltaje de polarización del LED e IN a la corriente nominal del LED. De forma que si tenemos los valores del voltaje de alimentación del circuito, del voltaje de polarización del LED y de la corriente nominal del LED, tenemos que en este caso esta resistencia tiene un valor de 160 ohmios. Pero no solo queremos saber el valor de la resistencia, también nos interesa saber la potencia de la resistencia. Como sabéis, la potencia de la resistencia es igual a la corriente por la diferencia de voltajes entre el circuito y el LED, la caída, como queráis llamarlo. En este caso, nos da un valor de 64 milivatios, de forma que podríamos comprar una resistencia de 180 ohmios y 1/8 de vatio. También podemos calcular el valor de la potencia del LED y del circuito, de forma que podremos conocer la eficiencia de este circuito. Bueno, antes de continuar, si eres muy meticuloso y no te has perdido nada del vídeo por ahora, sabrás que resistencias comerciales de 160 ohmios no existen. Como podéis ver en la tabla, existen de 150 a 180. Cualquiera de las dos nos valdría. Yo siempre prefiero la que es un poquito mayor, para asegurar. Pero si queréis el valor exacto, entonces tendréis que comprar una resistencia de 150 ohmios y otra de 10, ya que si las colocamos en serie se suman y su valor total pues será de 160 ohmios, o sea, perfecto. Bueno, ahora vamos a complicar un poquito más el circuito. Vamos a poner otro LED en serie con el anterior. Así que, como siempre, utilizamos la ley de Ohm. Y al estar los LED en serie, ahora la diferencia de voltajes es diferente, ya que se suman los voltajes de los dos LED. De forma que si tenemos estos valores, por ejemplo, ahora el valor de la resistencia será de 70 ohmios. Es lógico, al estar los dos LED en serie, el voltaje que consumen es de 4 voltios. Así que la resistencia a la fuente de alimentación será menor. Vamos a calcular también la potencia de esa resistencia. En este caso nos da 28 milivatios, mientras que la potencia de cada LED es de 36 milivatios. Es decir, la potencia consumida por el circuito en total es de 100 milivatios. Un 72% se nos va en luz y el otro 28% en la resistencia, en calor. Es un circuito bastante eficiente. Bueno, vamos a llevar a la práctica el circuito en serie. Como veis, tenemos a Arduino alimentando al diodo LED con su resistencia. Como está en serie, le vamos a conectar los 5 voltios y se debería de encender sin problemas. Exacto. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a conectarle otro LED en serie, claro. Ya son 2. Vamos a ver si Arduino puede alimentarlos. Seguro que sí. Realmente sí. ¿Y si ponemos 3? Vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si se ve, pero se encienden muy poco. Claro, 5 voltios se quedan escasos para las necesidades de los 3 LEDs, que son de 6 voltios. Se encienden muy poco.
casi imperceptible. Bueno, si le ponemos 4, ni se enciende. Nada. No se enciende. Hubiera sido un milagro. Ahora vamos a calcular el valor de la resistencia para dos diodos LED en paralelo. Aquí las cosas cambian. Seguimos utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm es omnipresente para calcular la resistencia, el voltaje o la corriente. Pero al estar en paralelo, la diferencia de voltajes ya no suma el voltaje de cada LED. Lo que sí suma son sus corrientes nominales. De forma que si tenemos, por ejemplo, estos valores, el valor de la resistencia será de 80 ohmios. Como siempre, calculamos la potencia. En este caso, la potencia de la resistencia es igual a 128 milivatios. Aquí podríamos poner una resistencia de 1/8 de vatio, pero yo elegiría la de un cuarto de vatio para ir sobre seguro. Esta resistencia no pasaría, pero imaginaros que tiene 200 milivatios de potencia. Pues bien, si ponemos una de 1/8, esa potencia se calentará mucho y al final esa potencia se quemará, se romperá. El circuito también acabará quemado. Así que siempre es mejor ir sobre seguro. Bueno, calculamos las potencias de los LED y la del circuito en total, la cual, si os fijáis, es el doble que en serie, que era de 100 milivatios. Bueno, y como no es lo mismo verlo que vivirlo, vamos a llevar la práctica a la vida real, por decirlo de alguna manera. Así que aquí hemos conectado 4, 8, 17, 24, 28 LEDs en paralelo. Los vamos a conectar a una placa Arduino, de forma que sabemos que tenemos 5 voltios y de corriente tenemos aproximadamente unos 435 miliamperios. Así que deberíamos de tener suficientes amperios para encenderlos todos. Bueno, aunque cada diodo LED necesita 20 miliamperios, con los 12 que le pase Arduino se van a encender de sobra. No va a ser una explosión de intensidad de luz, pero se van a encender. Vamos a ver este circuito en paralelo. Vamos a encenderlo. Creo que se ve bastante bien. Se encienden todos. Además, una de las ventajas de este tipo de circuito es que al estar en paralelo, si quito un LED sigue funcionando. Incluso funcionará cada vez mejor. Los LED que quedan tendrán una mayor intensidad. Vamos a quitarlos todos menos uno. Ahí se quedó el solito. Campeón. Todo para ti. Ahora vamos a ver la eficiencia de cada circuito. Si os fijáis, en el circuito en paralelo, la potencia total consumida es de 200 milivatios, mientras que en el circuito en serie es de 100 milivatios. O sea, es mucho más eficiente el circuito en serie. Pero no solo por consumir menos, sino porque, si os fijáis, en el circuito en paralelo el 74% lo consume la resistencia, es decir, calor, da calor.
mientras que el 36% lo consumen los LEDs, luz, mientras que en el circuito en serie el 72% es luz y el 28% calor. Mucho más eficiente el circuito en serie. Bueno, finalmente, para intentar asentar un poco más los conceptos, vamos a proponer un problema en el que nos piden conectar un número de LEDs indeterminado, X, yo que sé, 10, 20, 1000, 1.000.000, los que sean. Para eso nos dan un voltaje de alimentación de 5 voltios. Luego vamos a suponerlo, que todos los LEDs son iguales y tienen un voltaje de polarización de 2 voltios y una corriente nominal de 20 miliamperios. Así que, como habéis visto, siempre buscaremos la eficiencia. Así que intentaremos conectar el número máximo de LEDs en serie. En este caso, podríamos conectar como máximo 2. ¿Por qué? Si conectamos 3 en serie, su voltaje de polarización en serie se iría sumando, o sea, 6 voltios, lo cual supera el voltaje de alimentación. Entonces no se encendería. Es como lo hemos visto en vivo. Cuando hemos conectado a la placa de Arduino 3 LEDs en serie, no se encendían casi. De forma que ya sabemos que tenemos que calcular una resistencia para 2 LED en serie. Así que ley de Ohm y el valor de esa resistencia sería de 50 ohmios. Pues bien, conectaríamos una resistencia de 50 ohmios y 2 LEDs en serie. Así sucesivamente hasta llegar a los X LEDs que nos piden. Este sería el circuito más eficiente. En paralelo también se podría hacer, pero habría que ver la corriente nominal que consumen todos los LEDs y la corriente que es capaz de suministrar la fuente de alimentación. Si estamos hablando de Arduino, acordaros también en el ejemplo que hemos visto, pues serían unos 435, así que también serían muchos, pero sería mucho menos eficiente. Bueno, hasta aquí el vídeo, así que si te ha gustado no olvides darle al like, comentar y si no te has suscrito, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, Maker Furiosos.